Dios los bendiga a todos en esta mañana, mis amados hermanos en Cristo, en las naciones, aquí en Chile, en Santiago. Y también a todos los hermanos que después a través de este medio nos están viendo en Latinoamérica y Europa. Así que bendiciones este día y feliz fin de año para todos. Vamos a ir a la palabra de hoy en el capítulo 16 del libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 22. Versículo 22. Pablo y Silas están en Filipos haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo su ministerio y cumpliendo su llamamiento. Y cualquiera diría, pero bueno, hacer la voluntad de Dios nos acarrea bendiciones, claro que sí. Es bueno, claro que sí. Hacer la voluntad de Dios es agradable, claro que sí. Hacer la voluntad de Dios es para la gloria de Dios, amén, claro que sí. Que hacer la voluntad de Dios es de bendición para nuestras vidas, claro que sí. Sin embargo, también a veces hacer la voluntad de Dios en ciertas circunstancias tiene oposición, tiene enemigos y tiene contraataques de parte del enemigo y trae también aflicción. Pareciera ser un poco contrastante, pero en medio de la aflicción, aún Dios en medio de la aflicción tiene propósitos. Y de eso vamos a hablar. Cómo adorar a Dios en medio de la aflicción. O sea, adoradores en medio de la aflicción sería el título de este mensaje. Adoradores en medio de la aflicción. Y dice la palabra que estando allí en Filipos, por enseñar la palabra, se generó un problema por haber expulsado un demonio. Y eso le generó problemas entre el pueblo, entre la gente. De tal manera dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Uy, con varas, imagínense. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como si fueran los peores reos. El cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Mire la situación. Espero que usted en esta mañana, a través de la palabra, pueda entender lo que el mensaje quiere decirle. La importancia de aprender a ser adoradores en medio de la aflicción. Yo sé que no es fácil adorar a Dios cuando uno está afligido, cuando uno está preocupado. Ahora, imaginemos un poquito el contexto de Pablo y Silas, por hacer la voluntad de Dios, por predicar, por cumplir el llamado, por bendecir. Se genera un inconveniente, un malentendido, un inconveniente terrible, de tal manera que se forma una confusión terrible, y a la final Pablo y Silas son azotados con varas y enviados a la cárcel. Y no solamente enviados a la cárcel, sino que sus pies asegurados al cepo. O sea, el cepo era un palo, con un palo que tenía otro palo encima, y tenía un orificio donde iban los pies, y sentados en el suelo los amarran. Imagínense, están en la cárcel y fueran esos sentados en el piso y asegurados los pies, de tal manera que no tenían forma de moverse, no tenían forma de moverse para un lado o para otro. Obvio que eso iba a generar calambres, dolores, adormecimiento, angustia. Así que pensemos por un momento y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos meditar en tu palabra, Dios. Bendícenos a través de tu palabra, edifícanos, moldéanos, afírmanos y enséñanos algo nuevo en esta hora. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministra nuestras vidas a través de tu palabra, Dios mío, y que podamos entender que en toda situación, por difícil que sea, hay propósitos. Gracias, Señor, por cada uno. Bendice a los oyentes en esta hora y a los televidentes que nos escuchan y que nos ven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pablo y Silas están allí en el cepo, en la cárcel, de forma inocente. Eso generaría aflicción. Para cualquiera de nosotros, o en el caso para mí, sería terrible, una aflicción terrible. Pues diría uno, pero bueno, si soy honrado, no he cometido delitos, no he cometido no he violado la ley, bueno, y estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿y por qué me tiene que pasar esto?
Quizá para mí o para cualquiera de nosotros sería un momento de confusión, un momento de angustia, un momento de dolor. Porque no solamente estaban en la cárcel, sino estaban heridos y maltrechos por los azotes, con varas, muchas veces. Ahí lo dice. Y ordenaron azotarles con varas. Y después lo azotado mucho. O sea, tenían golpe. Ahora imagínense, azote con varas. La vara flexa y pega durísimo. Y donde pega deja la marca. Así que el cuerpo de ellos, y yo creo que principalmente la espalda, porque ahí es donde más los azotaban, estaba dolorida, estaba herida, maltrecha. Y fuera de eso, los sientan en el piso, les colocan, les aseguran los pies, ambos pies. Imagínense la situación, eso genera dolor, genera molestia. Uno cuando está sentado en una sola posición empieza a adormecerse las extremidades. Y eso no es nada bueno, no es nada agradable. Aparte de la incomodidad de estar sentado todo el tiempo. Pues un momento bien, pero todo el tiempo en una sola posición. Obvio que esa situación no era nada, para nada halagadora, ni buena, ni tranquila. Sin embargo, a pesar de eso, Pablo entendía que hay propósitos. Aún en los momentos de aflicción, Dios tiene propósitos. Mi amado, el tema es lo siguiente, mi amado. Yo sé que la aflicción para nada es buena. Y yo sé que estamos pasando momentos de aflicción en el mundo. Hemos perdido amados seres queridos, hemos perdido amigos, compañeros, hemos perdido hermanos, hemos perdido familiares, hemos perdido tantas cosas. De alguna manera yo sé que hay mucha aflicción, hay mucha preocupación, hay mucha tristeza, mucha angustia. Yo lo sé. Aparte de la angustia de sentirse amenazado por un virus, y sobre todo la gente que tiene personas de tercera edad, que todos en alguna manera, cada familia tiene personas de tercera edad, padres, abuelos, bisabuelos, y son momentos de aflicción. Yo sé que el mundo está pasando por momentos de aflicción, y yo sé que son todos. Yo sé que hay gente que no se preocupa, que anda por la vida sin preocupaciones, y como da lo mismo. Pero por lo general, la gente en general que es responsable está pasando un momento de aflicción. Ahora, yo entiendo perfectamente que la aflicción no trae gozo, es totalmente contraria al gozo, a la paz, porque hay momentos de angustia, de ansiedad, hay momentos de dificultad, momentos en que uno se confunde y no sabe qué hacer. Son momentos de aflicción, de angustia. Es más, si de pronto alguno, una persona de nuestra familia de cierta edad se contagia el coronavirus, pues llega un momento de angustia. Pero ¿cómo adorar? Este año que está terminando, nosotros al principio en enero y febrero y marzo tuvimos momentos de angustia, momentos de dolor, por lo que les he contado. Mis dos hijos mayores estuvieron al punto de la muerte. Mi hija mayor concretamente estuvo 27 días atención en la UCI, a riesgo vital, riesgo de muerte todo el tiempo. Y la verdad que verla en esa situación tan en coma y tan conectada a tantos aparatos, 14 conexiones, tenía prácticamente en un cierto momento vida artificial en cierto momento, pero teníamos confianza de que Dios estaba haciendo y tenía el control. Sin embargo, en esos momentos de angustia, siendo sinceros, siendo honestos, cuesta mucho alabar a Dios. Sin embargo, uno hace esfuerzos por aceptar la voluntad de Dios, por aceptar la soberanía, por aceptar que Dios tiene el control y que uno no puede hacer nada para cambiar la situación. Y no le queda otra que adorar a Dios en medio de la aflicción. Y la verdad es esa. Son momentos en que yo me acuerdo tanto, adoré a Dios, cantamos, hicimos momentos devocionales, pero con el corazón en la mano. Hicimos momentos de alabanza con aflicción, con dolor.
hago memoria de esos momentos y la verdad fue difícil, muy difícil. Y yo pienso que como cristianos llegar a ese nivel de adorar a Dios en medio de la aflicción son momentos gloriosos, son como exámenes que Dios hace en nuestras vidas de que realmente le creemos, de que realmente le amamos, de que realmente le seguimos a pesar de las circunstancias. Quizás esos momentos de aflicción Dios los permite como una prueba, como un propósito de probarnos, como un propósito de examinarnos y de fortalecernos, de afirmarnos y de que lleguemos a adorar a Dios a pesar de las circunstancias. Aquí vemos a Pablo en esas circunstancias terribles. Por ser fiel a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por predicar, por cumplir el llamado, por cumplir el ministerio. Y cualquiera que hubiera estado en los zapatos de Pablo, si no tiene la madurez mental, espiritual, emocional y la madurez de conocimiento de Dios y de sus propósitos, la verdad es que se confunde, la verdad es que se aflige y de pronto llega hasta a renegar. Yo sé, hay momentos en que quizás la situación es tan apremiante, tan difícil de soportar o tan angustiante o asfixiante, o quizás que nos llena de tanta ansiedad, que quizás para algunos le cuesta dar gracias a Dios. Quizás para algunos les cuesta adorar a Dios en medio de esa situación. Pero hoy quiero decirle, mi amado, que aún en esos momentos de aflicción, Dios tiene propósitos. Y propósitos grandes para revelar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar que está con nosotros. Aún en medio de la aflicción, Él está. Aunque estemos afligidos, Él está ahí. Y vemos a Pablo en la cárcel con Silas, atados a un cepo. Si yo me pongo un poquito a identificarme, a empatizar y colocarme en los pies de estos hombres, no sé cuál sería mi reacción. Me confundiría quizás, me sentiría agobiado, triste, quizás un poco frustrado, de pronto hasta decepcionado. Pero también sé que en medio de esa situación Dios estaría allí a través de su Espíritu Santo conmigo. Y me daría las fuerzas necesarias para soportar. Pues parece ser que a Pablo y a Silas, y evidentemente y de lo más seguro es que así es. A pesar de la situación, Pablo allí sabían que Dios tenía un propósito. Sabían que Dios no los había abandonado. En medio de la aflicción, Dios no te abandona. No abandonó a Pablo en medio de la aflicción, ni a Silas. Les fortaleció el corazón. Por algo dice el mismo apóstol Pablo más adelante, en una revelación especial allá en el 1 Corintios, dice que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, sino que juntamente con la prueba Dios da la salida para que podamos resistir. O sea que nada de lo que viene en contra de nosotros superará nuestra capacidad de soportar, nuestra capacidad de entender y soportar para salir adelante. Y Pablo está allí, juntamente con su compañero Silas, afligidos. Sin embargo, en medio de la aflicción, recuerdan las promesas de Dios. Recuerdan que Dios tiene un propósito en todo, que nada sucede por casualidad, ni sucede por la libre casualidad o por circunstancialmente. Que nada se le escapa de las manos de Dios, que Dios tiene el control de todo. Y que si a veces permite la aflicción, lo permite con un propósito, con el propósito de probar nuestro corazón, con el propósito de revelarse, con el propósito de también final de glorificarse y manifestar su gloria. Y dice la palabra que el carcelero, cuando recibió la orden, el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero el versículo 25 dice, pero, mi amado, en medio de la aflicción, Dios hace un cambio, Dios hace un paréntesis. En medio de la aflicción de Pablo allí, Dios cambia la historia y dice, pero,
Y el pero en la Biblia siempre nos trae algo nuevo. Mire, la situación era apremiante, la situación era difícil. Azotados, heridos, maltratados, en la cárcel, en el cepo, y aún sin tener un abogado defensor y sin tener a alguien que lo sacara de la cárcel. O sea, no había esperanza. Pero, a medianoche, dice así. A medianoche, justo para cambiar a un nuevo día. Justo cuando las cosas están más difíciles, viene un nuevo día. Sabemos que a medianoche, 12, termina a las 12 de la noche y empieza ya a las 12 y un minuto de la madrugada, o sea, del nuevo día. ¿Qué eso quiere decir? Que viene un nuevo día para ti. En medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la angustia, viene un nuevo día para ti. No importa, pero la aflicción está, el momento de angustia está, la dificultad está, claro que sí. La amenaza está, claro que sí. Y la preocupación está, claro que sí. Pero, mire, el día pasará, el tiempo pasará y amanecerá un nuevo día. Y a medianoche, dice la palabra, justo cuando cambia de un día para el otro, algo pasó. Déjame decirte en este día, mi amado. Amado hermano, amada hermana, amado, viene, aunque la aflicción está, pero viene la noche y termina el día a las 12 de la noche y empieza un nuevo día. Viene un nuevo día para ti. Viene un nuevo día de esperanza. Las cosas no son eternas, son temporales. Las aflicciones de este mundo son pasajeras y no son nada comparables con la gloria venidera. Dice, pero a medianoche cambia la historia de un día. Por ejemplo, hoy estamos en domingo. A medianoche ya será, a partir de las 12 en adelante de la noche, será ya un nuevo día. Día lunes. Eso quiere decir que para ti viene otro día. Va a cambiar el tiempo, va a cambiar el día y va a cambiar la situación. Pero, dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos los oían. Mire, tremendo. A medianoche. No sé en qué momento, la historia no nos relata con esos detalles, pero en algún momento pasaron de la angustia, pasaron de la preocupación, del tanto pensar, de tanto reflexionar, de tanto meditar, pasaron quizás de tanto sentirse agobiados, de sentirse confundidos, porque claro, esa situación confunde a cualquiera. No era algo, era algo nuevo para ellos, era algo inédito para ellos. Y es que hay situaciones que son inéditas, que no las hemos vivido, que de alguna manera, por ejemplo, yo sé que el mundo no ha vivido, o al menos las generaciones últimas no han vivido situaciones como las que están pasando. Y claro, eso genera confusión, genera preguntas, genera mucha reflexión, mucha meditación, genera de alguna manera confusión. Pero a medianoche ellos empiezan a orar. En medio de la aflicción, Pablo se acuerda que tiene que orar. Está bien, ya no sé qué hacer, no puedo cambiar esta situación, no puedo cambiarla, no puedo, está ahí. Como cuando tenía a mi hija y a mi hijo enfermos. Sabía que no podía cambiar la situación. Sabía que esa situación estaba ahí presente. No podía negarla, no podía meter mi cabeza y decir esto no está pasando. No, sabía que mis dos hijos estaban mal. Sabía que mi hija estaba en riesgo. Los médicos nos dan todos los días un diagnóstico y un pronóstico. Y a veces el diagnóstico que nos daban no era el más halagador ni el más esperanzador. Al contrario, nos estaban preparando quizás para lo peor. Sabía eso, pero ¿sabe qué? Cada vez que eso pasaba, no nos quedaba otra que levantar los ojos al cielo y orar a Dios.
Y Pablo en esa situación, no sabemos cuántas horas tuvo que meditar y pensar y sentirse un poco cansado, adolorido, frustrado, preocupado, pensar mucho. Claro que sí, yo me coloco. Y todo lo que pasó por la cabeza de Pablo y de Silas en ese momento y esas horas, no sabemos cuántas horas. Pero sin embargo, la situación cambia cuando ellos a medianoche dice la palabra, orando, Pablo y Silas. En algún momento algo hizo clic. En algún momento ellos dijeron, bueno, esta situación no la podemos cambiar. Esa es lo que estamos viviendo. Es lo que, como dicen aquí en Chile, es lo que hay. Por lo tanto, aquí la única esperanza es que si Dios permitió esto, Él es el único que nos puede sacar. No tenemos abogado, no tenemos un médico para que nos cure, para que nos vende, no tenemos a alguien que nos quite los pies del cepo, no tenemos a alguien que nos defienda, no tenemos a alguien que nos saque de la cárcel. Estamos rodeados de las circunstancias. Aquí lo único que tenemos es orar. ¿Y sabe que eso me pasaba a mí con mi hija? Cada vez que iba al médico y yo me fortalecía y yo me animaba, sin embargo el médico no nos daba muchas esperanzas. Las enfermeras tan lindas nos animaban a mi esposa y a mí. Porque si algo destacó, es que Rita y yo, mi esposa, estuvimos muy unidos en esa situación. Está terminando un año y estoy cantando victoria. Pero este año 2020, al principio fue muy terrible. Sin embargo, venía uno aquí y hay que orar. No había otra cosa sino orar. Sabíamos que nosotros no podíamos humanamente hacer algo. Ni los médicos trataban de hacer lo posible. Ahora Pablo está en la misma situación. Aquí lo único que tenemos que hacer es orar. No nos queda otro recurso. Entonces Pablo oraron y Silas. Digo, esto no lo cambia sino la oración. Esto no lo hace sino Dios. Y sabe que hay circunstancias en la vida de aflicción, de preocupación, de angustia, que la situación no cambia mientras no oremos. Y dice la palabra orando. Y en medio de la oración encontraron consuelo, encontraron paz. En medio de la oración Dios les dijo, yo tengo el control. En medio de la oración Dios les dijo, yo soy tu fortaleza. En medio de la oración dijo, yo los sostengo. No están solos, yo estoy con ustedes. En medio de la aflicción dijo, yo tengo un propósito. En medio de la aflicción Dios le recuerda, porque cuando uno ora, Dios empieza a hablarle, empieza a ministrarle, empieza a darle paz, empieza a darle esperanza, seguridad, empieza a decirle, yo tengo el control, yo estoy con ustedes, no he terminado, tranquilos. En medio de la aflicción Él nos tranquiliza y nos conforta y nos anima. En medio de la aflicción Él nos levanta. Por algo dice la palabra, si está afligido, haga oración, dice en Santiago. Y en medio de la aflicción, Pablo ora. Y Dios empieza a ministrar su vida juntamente con Silas. Y después de la oración, se animaron a cantar. Porque en medio de la aflicción vino un momento en que, bueno, estamos mal, pero sé que Dios tiene el control. Sé que Dios tiene un propósito. Sé que Dios por fe se va a glorificar. Sé que esto no es una derrota. No vamos a ser derrotados ni destruidos, sino que Dios nos va a levantar de esta situación y podremos seguir adelante. Y dice que en medio de eso ellos orando y cantando himnos a Dios. Por lo general uno canta cuando está gozoso. Por lo general uno canta cuando está alegre, cuando tiene paz, cuando todo está bien, uno canta con libertad. Pero qué difícil es cantar en medio de la aflicción. Qué difícil es adorar y exaltar a Dios cuando hay aflicción. Pues mi amado, le invito en esta hora.
es normal para nosotros cantar cuando estamos en paz o tranquilidad o en gozo. Cuando todo va bien es normal cantar y es fácil cantar. Pero cuando hay aflicción, qué difícil es cantar, qué difícil es adorar a Dios. Pues ahí es a donde Dios nos quiere llevar, a ese nivel de adoración que a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, usted y yo tenemos el valor de levantar un cántico a Dios y de levantar una alabanza al cielo. Imagínense, Pablo y Silas cantando en semejante situación. Yo pienso que Dios hizo en el cielo, hizo silencio, silencio a los ángeles, silencio a la adoración celestial, porque hay gente que está cantando en medio de la aflicción. Hay gente que está adorando. Mire, estos dos varones tienen el valor de adorar a Dios en medio de la aflicción. Yo sé que no es fácil, para nada. Pero le invito en esta hora que en vez de quejarse, en vez de lamentarse, en vez de dejarse que el enemigo y las circunstancias lo confundan, en vez de pensar negativamente, en vez de pensar en fracasos y en catástrofes y en cosas negativas y en tragedias y en resultados fatales, piense y crea y dígase a sí mismo: Dios hará algo diferente, Dios va a hacer algo. Ore al Señor y seguramente cuando usted ora, como me pasó a mí, como le pasaba a mi esposa, veníamos aquí a la casa y aún en el bus y nos fortalecíamos en el Señor. Poníamos nuestra esperanza en Él y orábamos y orábamos y orábamos. Y Dios traía paz a nuestro corazón, y traía esperanza, y traía seguridad y confianza que Él tenía el control, y de que esta situación iba a pasar en un tiempo que era necesario pasarla, pero que en esa situación Él se iba a glorificar, iba a manifestar su gloria, de tal manera que íbamos a crecer en Él y en la fe. Dice que mientras ellos cantaban y oraban, cambió todo cuando ellos empezaron a orar y a cantar y a orar a Dios. En medio de la aflicción, dejaron de lamentarse quizás, dejaron de tener pensamientos negativos, dejaron de dejarse confundir por las circunstancias o por el enemigo que quería confundirlo. Yo sé que el enemigo aprovecha esas circunstancias para afligirte paz, para traerte confusión, para que de alguna manera renuncies, te sientas frustrado, te sientas fracasado, te sientas desilusionado de las cosas, aún de Dios. Y el enemigo aprovecha a través de voces para decirte: ¿de qué te sirve servir a Dios? ¿De qué te sirve? No, mi amado, ahí es una lucha interna de ser fiel a Dios y de ser agradecido y de honrar a Dios a pesar de las circunstancias. Y a pesar de las circunstancias decirle: Señor, te amo y sigo creyendo en ti. Sigo creyendo en tu palabra. Que las circunstancias no van a minar mi fe, no van a minar mi esperanza. Sigo creyendo en ti en medio de la enfermedad, en medio de la crisis. Sigo creyendo en ti, sigo poniendo mi esperanza en ti a pesar de lo que estoy viviendo. A pesar de la aflicción voy a adorarte. El enemigo no me va a callar, el enemigo no va a hacerme bajar los brazos, no me va a derrotar, porque aún ahí en la aflicción voy a orar, voy a cantar, voy a sentirme gozoso, voy a sentirme victorioso en el nombre de Jesús. Y en medio de la aflicción, Pablo levanta un cántico juntamente con su compañero Silas, un cántico de alabanza, de himnos a Dios. Me imagino cantando, no, obviamente que no hay registro de que ese himno nació hace 1700, pero en el caso, por ejemplo, nosotros cantar cuán grande es Él en medio de la aflicción. Y dice que cuando ellos, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínense los presos como: estos están locos, mire, están cantando, están afligidos, azotados, están malheridos, maltrechos, y fuera de eso en el cepo, y fuera de eso cantan a Dios, y fuera de eso alaban a Dios, y fuera de eso oran. Pues ahí está la diferencia, dice, porque mientras ellos cantaban
y oraban a Dios, sobrevino entonces de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De pronto, en medio de la oración, Dios hace una gran manifestación de su poder y su gracia. En medio de la aflicción, Dios toca, Dios levanta, Dios hace un milagro y los libera a través de un terremoto. Viene el de repente, dice de repente. Repentinamente, eso vino de repente. Mi amado, en medio de la aflicción, en medio de su problema, en medio de la necesidad que usted tiene, viene un de repente. Después de la medianoche dice la palabra y empezaron a orar y a cantar. Y se viene de repente, de repente. Mire, en cualquier momento, si usted y yo tomamos la actitud de Pablo, la actitud de ser adoradores, de ser gente de oración en medio de las dificultades, en medio de las dificultades, en medio de la aflicción, y cantamos, adoramos a Dios y nos olvidamos del problema por un momento y decimos, bueno, Dios tiene el control, Dios sabe lo que hace, Dios tiene un propósito, Dios está conmigo, Dios no me va a dejar en derrota, Dios no me va a dejar derrotado ni postrado. Es cierto que esto me tiene un poco postrado, pero no voy a caer en el suelo, esto no me va a acabar, no me va a destruir, esto no va a destruir mi familia, ni mi hogar, ni mi vida. No, esta situación Dios la va a cambiar en algún momento. Y dice la palabra, mientras usted ore, mientras usted canta, vendrán de repente. Mientras Pablo y Silas cantaban y adoraban a Dios y oraban y esperaban su esperanza en Él y exaltaban a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de los azotes, a pesar del cepo, a pesar de la cárcel, a pesar de no tener quien los defendiera. Sin embargo, ellos cantaron a Dios y adoraron a Dios y esperaban de Él hasta el último momento. Y de repente vino un gran terremoto. Y Dios trajo liberación a sus vidas. Así que, mi amado, en esta hora, le invito a aprender a adorar a Dios en medio de la aflicción. La situación de ellos cambió cuando empezaron a orar. Y seguidamente después de orar, porque siempre pasa es como de alguna manera el proceso. Uno empieza a orar, quizás está preocupado, afligido, y Dios empieza a consolarlo, empieza a darle paz, tranquilidad, y cambia ese pensamiento de derrota, ese pensamiento de angustia, lo va cambiando en esperanza, lo va cambiando en seguridad, en convicción y en fortaleza. Y después viene la adoración, y uno termina adorando a Dios, diciendo, Señor, te amo, a pesar de las circunstancias, te sigo amando y te sigo creyendo. A pesar de las aflicciones, sigo contigo y seguiré contigo. A pesar de que estoy llorando, Señor, sé que vendrán momentos de risa, de gozo y de esperanza, porque tú cambiarás mi llanto y mi tristeza en gozo, en baile, en alegría. Porque el que canta en medio de la aflicción está diciendo, en ti espero, Dios. El que canta y adora a Dios en medio de la aflicción, diciendo, en ti confío, Señor. Esta circunstancia no me va a callar. Esta circunstancia no me va a postrar tanto que me olvide de ti, Señor. Dice la palabra que el de repente vino para ti en esta mañana en el nombre de Jesús. Proclamo por la fe y una profecía, una palabra profética en fe que viene para ti un de repente. De repente Dios va a cambiar la situación tuya de aflicción en esperanza, en gozo, en paz y en libertad. De repente vino para Pablo y para Silas un de repente que trajo de una manera gloriosa. Dios tuvo que hacer un terremoto, no sabemos si localizado, pero dice que se sacudieron los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron. Y las cadenas se soltaron. Mire, fue tremenda la manifestación. Mi amado, de repente va a venir una manifestación poderosa de Dios a tu vida, que de repente usted no sabrá lo que Dios va a hacer ni de qué manera, pero repentinamente Dios se va a glorificar de manera que usted se va a sorprender. Y todos allí se sorprendieron, y el carcelero también. Tanto que se iba a matar porque pensaron que todos se fueron. Sin embargo, eso generó conversión para él. Y termina el versículo diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Llegó la salvación al carcelero y a su familia. Mi amado, en el nombre de Jesús le digo, en esta hora,
Yo sé que hay aflicciones para muchos, pero le animo en esta hora a no bajar los brazos. Si estás quizás angustiado y preocupado, pensando cosas y confundido, le animo a orar. Que en medio de la oración Dios va a cambiar esa angustia en esperanza y va a fortalecer tu corazón. Y lo más seguro es que va a terminar cantando y glorificando a Dios y adorando a Dios, poniendo su esperanza en Él. Y vendrá un de repente. Y ese de repente, traerá un cambio sustancial a la situación y a la circunstancia tuya. Y pasará de la derrota o de la aparentemente derrota a la victoria, al triunfo, a la gloria, a la esperanza y a la bendición. Pablo cambió su situación cuando oró y cantó juntamente con Silas. Y de repente Dios trajo salvación de una manera que jamás se lo imaginaban. Aquí no envió un ángel, aquí hizo un milagro, un terremoto y se rompieron todas las cadenas. Así que mi amado, la única forma de cambiar las situaciones a veces es cuando oramos y cantamos a Dios en medio de la aflicción. Ojalá lleguemos a ese nivel de adorar a Dios, porque solo aquellos que entienden el propósito de Dios y entienden que Dios tiene el control en cualquiera sea la circunstancia, por difícil que parezca, que Dios sabe lo que está haciendo y Dios tiene un propósito, y al final Dios se va a revelar de una manera gloriosa. Y la persona, y para Pablo y para Silas fue una revelación, manifestación y cumplimiento de la palabra, de tal manera que eso trajo revelación. Y ahora nos edifica y nos bendice esta historia de Pablo. Así que mi amado, como dijo Pablo, fuimos abrumados más allá de la propia vida. Sin embargo, el que nos consuela nos consoló y nos trajo consolación. De tal manera que podamos consolar a otros de la misma manera y con la misma consolación con que fuimos consolados. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, le animo en el nombre de Jesús para terminar ya. Yo sé que las situaciones a veces son difíciles. Sin embargo, en Dios hay consolación. En Dios hay paz y esperanza. Solamente, mi amado, dispóngase a orar en las situaciones que estás pasando. Dispóngase aún a adorar a Dios y vendrá un de repente. La medianoche viene y empieza un nuevo día. Y el nuevo día trae esperanza para ti de parte de Dios. Y de repente esa situación va a cambiar para bendición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de meditación de tu palabra. Te damos gracias por la esperanza que ponemos en ti. Te damos gracias porque tú eres nuestra paz, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Coloco a cada uno de mis hermanos y mis amigos en las naciones, Dios mío, aquí en Chile y en toda Latinoamérica y Europa, Señor. Aquellos hermanos, Dios de la gloria, que en el mundo están pasando por aflicción, por alguna circunstancia en particular, principalmente, Dios mío, los que han sido afectados en su familia por la pandemia. Dales paz, Señor, y que el de repente de Dios se manifiesta en sus vidas. El de repente que cambie la situación, traiga una esperanza, traiga salvación, traiga vida y traiga paz en el nombre de Jesús. Señor, sopla tu paz en los corazones, fortalece el corazón afligido y trae paz. Y que podamos cantarte, Dios mío, en medio de las aflicciones presentes. Podemos decirte, te amo, Dios mío, y tengo en ti mi confianza y mi esperanza, Señor. Gracias, Jesús. Trae paz a tus hijos ahora. Sana, consuela, fortalece y afirma a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, esperando que este día la palabra de Dios traiga paz a sus vidas y gozo y esperanza, y el de repente de Dios se manifieste con poder y gloria. Dios les bendiga. Bendiciones a todos los hermanos aquí en Chile, los hermanos de las naciones. Dios les bendiga. Bendiciones y estamos conectados. Visiten nuestro canal La Puerta Abierta. Bendiciones y hasta la próxima.